Hola, ¿cómo les va? Este conversatorio forma parte del Infinito Movimiento, el programa de géneros del Complejo, y hoy estamos para hablar sobre un tema que la pandemia puso más de manifiesto, pero que tiene que ver con la desigualdad estructural que sufrimos las mujeres y las personas de la diversidad. Tiene que ver con las tareas de cuidado, el trabajo doméstico no remunerado. Mi nombre es Ingrid Beck, yo soy periodista y activista feminista y comparto este hermoso lugar, realmente muy hermoso, hoy con Amparo Aguilar, que es egresada de la Escuela de Cine NERC como realizadora audiovisual y es directora y guionista de la película Mala Madre, una película de 2019 que recomiendo enfáticamente. Estamos también con Mariana Schott, ¿está bien dicho? Chaud. Me quise hacer la que sabía pronunciar. Actriz, autora, directora teatral y artista de variedades, así se define. Estudió licenciatura en letras en la UBA y se formó en teatro con Nora Mosenko, Javier Daulte, Ricardo Bartiz, Pompeyo Audibert y Guillermo Angelelli, me imagino entre muchas otras personas. Y estamos también con Lucía Sirmi Obón, que es licenciada en Economía por la UBA, magíster en Estudios del Desarrollo del International Institute of Social Studies de Holanda, y hoy es directora de Políticas de Cuidados del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación. Así que bueno, primero, bienvenidas. Y les voy a pedir si cada una puede presentarse brevemente, más allá de las dos líneas que dije yo de cada una de su biografía, y nos ponemos a conversar sobre este tema de las tareas de cuidado y las maternidades también, que me interesa mucho ese cruce. Bueno, gracias por el espacio y buen día a todas y a todes. Yo soy Amparo Aguilar, como dijimos, soy activista, transfeminista y documentalista. Y bueno, y soy madre también, que he trabajado bastante para que esa no sea mi única identidad, pero es parte. Bueno, yo me dedico al teatro, o a lo que queda de él. Estamos en un teatro, pero bueno, acá para hablar también madre, multitasking, multitarea, licuadora de todo lo que venga y bueno, ansiosa de desarrollar el tema, no me quiero ir de boca. Bueno, yo soy Lucía, soy economista, pero bueno, siempre peleando un poco con la categoría, tratando de enfocar la economía hacia la justicia social. Y ahora, desde el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, me tocaba un poco coordinar esta agenda de los cuidados que tanto se puso de relevancia, como bien decía Ingrid, y que además sé que en el sector de la cultura es particularmente crítico. Me gustaría empezar preguntándoles en términos personales, que sabemos que también son políticos, ¿cómo están atravesando esta pandemia y en qué, en cada uno de los casos, se puso de manifiesto el problema de los cuidados en este año y meses que llevamos de pandemia? Bueno, voy. Sí, vamos siempre en el mismo orden, me parece que va a ser más práctico. Bueno, digamos, tenemos la situación para el sector cultural es realmente complicada y todavía nos está costando mucho encontrar el espacio de pensarnos como cuál va a ser nuestra nueva forma, digo, esta fantasía de que todo va a volver atrás y punto. Después de todo este tiempo nos hace caer la ficha de que por lo menos no tan así. Yo creo que hay algo como muy fuerte que se produjo. Por lo menos el sector del cine tiene mucho tiempo, un periodo muy largo de tiempo de trabajo no remunerado en sí mismo, o sea, hay como producir lo mismo. La producción artística tiene esto. Y la posibilidad de comprarnos o no comprarnos tiempo para producir se volvió como muy crítica en comprar nuestro propio tiempo, ¿no? Pero además me parece que está pasando algo muy fuerte, que es que
Por suerte se puso de relevancia la cuestión de los cuidados. Ya venía, pero se puso muy fuerte, muy crudo. Y entonces aparece nuestra responsabilidad como profesionales y clase media y un montón de cuestiones que hacen que nos tengamos que poner a pensar también qué fuerte es estar forzadas al cuidado y qué tremendo es tener el privilegio de poder cuidar cuando eso no es algo que sucede en todas las clases, básicamente, ¿no? Me parece que la cuestión de la escolaridad, yo vivo en Capital, fue muy, muy, muy crítica, porque además se produjo, nosotras y nosotros que sabemos tejer tanto alianzas, digamos, se produjo una situación como de tensión, donde las madres que necesitábamos transferir el cuidado de las niñas, éramos de golpe las bestias salvajes que queríamos abandonarles en la escuela, las docentes y les docentes que les cuidaban de golpe también tenían una cosa muy reactiva, entonces creo que todo esto nos puso a volver a pensar cómo construimos comunitariamente redes de cuidado que sean posibles para todos, ¿no? Y en relación al trabajo particular, se triplica, básicamente. O sea, y eso creo que lo sabemos todas. No hay como... No estamos teniendo que inventarnos ingresos en otros sectores y de otras maneras, entonces hay algo de que se multiplicó la necesidad de producirnos nuestro propio empleo. Ese es como el estado de situación en que yo creo Mariana. Y estoy bastante de acuerdo, también tiene bastante en común las cosas a las cuales nos dedicamos. También el teatro, bueno, estuvo absolutamente parado el año pasado, se empezó a destrafar hacia fin de año y fue muy difícil y sí, al mismo tiempo me siento privilegiada por haber podido tener otros trabajos. Pero bueno, sí fue como sumar 2 o 3 trabajos y en ese sentido la cultura un poco sale perdiendo en un sentido porque es tanto el esfuerzo por subsistir y por ocuparse de conseguir los recursos para poder seguir adelante que la discusión estética queda un poco de lado. Y sí, también tengo 2 hijas, la escolaridad, estoy re de acuerdo con lo que vos decís, o sea, me pasó que en un momento en una discusión casi me tratan de asesina de maestros. No, que es raro ese enfrentamiento tan directo, se convirtió como en un campo de batalla y para las niñas fue como muy duro en la no presencialidad, lo cual no significa que había ni que sí ni que no, o sea, era necesario volver y ver cómo, pero sí creo que hay un costo alto también en cuanto a quedar. Yo me pude quedar y trabajar mayormente desde mi casa y mis hijas son relativamente grandes, entonces también las podía dejar y organizarme, pero bueno, a veces también pasa una ambulancia, espero que no la tome. Que no sea para nosotros. Que no sea para nosotros. Me vienen a buscar. No, que a veces también es duro trabajar desde la casa, el nivel de atención que prestás, o sea, es duro tener que dejarlas, es difícil tener que delegar ese cuidado, o sea, ¿qué es lo mejor también como madres? ¿Por qué recae mayormente en nosotras? Y siempre la pregunta para mí es de verdad igual. Hay una cuestión como, más allá de que sea parejo y que se puedan establecer dinámicas de repartir tareas diferentes o más equitativas, hay un vínculo con la madre que pareciera no ser igual, no sé, o resignamos eso para estar fuertes en el trabajo, no sé, temas que se me aparecen.
Sí, yo creo que ahora estamos como en el punto de ebullición de los cuidados. Si uno mira para atrás, la verdad es que globalmente es desigual y en Argentina ya era estructuralmente desigual, ya las mujeres dedicaban el triple de tiempo que los varones y la mitad de los varones de Argentina no dedica ningún minuto a ninguna tarea de cuidado, ¿no? Y creo que el movimiento transfeminista venía trayendo distintos temas, ¿no? Primero fue Ni Una Menos, la cuestión de la violencia. Después apareció más la brecha salarial. Hicimos mucha fuerza, sobre todo en 2019 en adelante, para decir, mirá que antes de la brecha salarial está la brecha en los cuidados. Si vos no cerrás eso, no vas a arreglar lo otro, ¿sí? Porque toda la brecha salarial se explica por distintas cosas que tienen que ver con los cuidados. La diferencia de tiempo que dedicamos al trabajo remunerado, los sectores a los que vamos, la imposibilidad de estar en esa reunión importante después de hora o de estar en esa fiesta importante donde se definen cosas, me imagino, en el plano cultural. O sea, todas esas cosas que nos hacen transitar el mundo laboral distinto están conectadas con los cuidados. Ese era el escenario estructural. Y la pandemia, de alguna forma, al cerrar lugares que hacen a la organización de los cuidados, porque la escuela es mucho más que un lugar de cuidado, ¿no? Pero cumple un rol en la organización de ese cuidado, como cumplen un rol gratuito las abuelas, por ejemplo. Y lo que nos pasó desde el ministerio, que ya queríamos como poner el tema en agenda desde febrero de 2020, hicimos una mesa interministerial, empezamos una campaña nacional, bueno, empezamos a dar fuerza. Ya el 16 de marzo ya había que estar pensando medidas para qué. Porque las necesidades de cuidado no desaparecieron. O sea, entonces, ¿cómo reorganizábamos para que no hubiera todavía más crisis de cuidados, ¿no? Y por un lado, las escuelas físicamente cerradas. Por otro lado, la imposibilidad de contar con otros miembros de la familia. Pero al mismo tiempo, la necesidad de cuidado estaba. Entonces, tuvimos que velar porque en los decretos de aislamiento se pudiera siempre trasladarse para ir a cuidar, por ejemplo, a una persona con discapacidad, a una persona mayor, que si hay los progenitores de un niño o una niña están separados, que pudieran también ahí velar por una corresponsabilidad y repartirse la tarea, porque si no todo de repente fue incrementar nuestra responsabilidad. Aún así, con todas esas medidas, con medidas en las cuales se podía dispensar de la asistencia si tenías niñas, todo eso, y con toda la campaña que hicimos en relación al tema, y todo lo que se puso en boga, y siendo la única parte de la economía que no se paró, igual vemos estadísticamente que el año pasado las mujeres tomaron todo ese trabajo extra de cuidado que apareció en los hogares, esto lo midió el INDEC, lo tomaron las mujeres. Y terminaron incluso declarando más ansiedad, más estrés, insomnio, o sea, las tres cosas. Y los varones no lo tomaron. Solo en 3 de cada 10 hogares tomaron alguna parte de esa responsabilidad extra, por ejemplo, el apoyo escolar y demás. Y también esta cosa de como que no dejamos de ser nunca las responsables últimas, porque incluso me ha pasado con... La logística, digamos, la logística. La logística está en nuestra cabeza y además, como que el varón no tiene el permiso social, o no lo quiere tomar, de llamar al trabajo y decir yo no puedo hoy porque tengo que cuidar a los chicos. Me ha pasado incluso que hay trabajadores de mi propia dirección que me han pedido, pedime vos que vaya a algún lado así le puedo decir a él que se quede él porque el trabajo me está pidiendo que vaya yo. Y lo que muestra esto, o sea, es que todo lo que pasa dentro de los hogares está completamente definido por lo que la sociedad espera afuera. Así que eso es lo que hay que cambiar, ¿no? Lo que la sociedad espera afuera. Sí, yo pensaba que una vez una compañera me dijo, la peor paritaria, la más difícil está dentro de los hogares, ¿no? Y pensaba en esto de que hablamos de la visibilización de las tareas de cuidado en la pandemia, pero la visibilización, ¿para quién? Para el Estado. La visibilización por ahí hacia adentro del movimiento de los feminismos, para quienes todavía no estaban contagiadas, digamos, qué feo verbo para usar en este momento, pero bueno, vamos a usarlo en el buen sentido. Quienes no eran conscientes de este problema que como vos decías, Lucía, es la base de la desigualdad, digamos, no se puede hablar de brecha, no se puede hablar de aborto, no se puede hablar de violencia si no se habla de esta brecha, de la brecha de los cuidados, pero la visibilización hacia dentro de los hogares sigue siendo, no, ya lo habíamos visto, ¿no? O sea, no se mueve eso. Hay un trabajo que hacer evidentemente con los varones y con las masculinidades que trasciende lo que podamos hacer nosotras desde la sociedad civil y desde el Estado. No sé cómo lo ven.
si hay como un reflejo construido, ¿no? O no construido, que es me ocupo, eso, en mi mente está la contención emocional, el recorrido de las horas y de las tareas y de la agenda de nuestras hijas y nuestros hijos, y que en la mayoría de los casos los padres no lo tienen, ¿no? No pueden, y como vos decías, están en una reunión, raramente un hombre interrumpe y las mujeres probablemente tengamos que interrumpir y hacernos cargo. Es como si ese es pareciera que es un reflejo de las mujeres, pero en realidad es un no hacerse cargo. No, es una naturalización de la distribución desigual de las tareas. No lo veo como algo natural o de reflejo. Sí. ¿Vos qué pensás? No, bueno, nosotras que trabajamos, o quienes trabajamos en la cultura, que trabajamos con los imaginarios que se construyen, digamos, hay algo alrededor, no, está estudiado, pero no lo estoy inventando acá, pero alrededor de las tareas de cuidado no son solo maternar, lo tenemos claro, pero vale la pena repetirlo. Y sucede en los comedores comunitarios, sucede en los hospitales, que las enfermeras que efectivamente limpian y bañan a los pacientes en general son identidades feminizadas. Incluso hace un rato, no sé, hablábamos de esta compañera trans que tenían una cooperativa de cuidados y que también, ¿no? Como los caminos alternativos eventualmente, por ejemplo, en este caso el trabajo sexual, son cuidando. Entonces creo que nosotras tenemos que empezar a construir imaginarios donde las masculinidades puedan encontrar no solo cierto goce, sino también cierta comprensión más profunda de que vamos a tener otro mundo mejor cuando estos mandatos de masculinidad también se modifiquen. Y eso, o sea, nadie renuncia a un privilegio si no hay ningún beneficio en ese tránsito, ¿no? Y yo creo que ahí, por ejemplo, ahí sí, en relación a las paternidades, por ejemplo, pero también en la relación a la forma de construir política en un territorio, en un montón de situaciones, unas masculinidades que estén incluso más apropiadas de la idea del cuidado, van a tener más disfrute. Y eso es algo que yo siento que desde el lugar solo del señalamiento crítico de aquello que no hacen, no estamos pudiendo construir del todo un puente. Un padre que puede quedarse con el pibi, en realidad está abriendo un universo que hace 50 años era un universo vetado, digamos, no es que solo no le convenía, no cabía. Entonces, creo que está bueno poder empezar a imaginar todas esas otras cosas, digamos. ¿Dónde está el disfrute de empezar a compartir lugares de identificación que no sean tan mandatados? Eso. Sí, yo creo que hay que poder, creo realmente que lo único que rompe el círculo vicioso que hay entre lo que la sociedad espera, lo que pasa en el mercado de trabajo y lo que pasa dentro de las casas es la política pública, es lo único que puede cortarlo. Y creo que en ese sentido los varones tienen que aparecer igualmente responsables. Y es algo difícil porque aún países que hace mucho que están con esto y capaz tienen más infraestructura de pública de cuidados y demás, no lograron la igualdad en la participación hasta que no hacen cosas igualmente obligatorias. Un eje central obviamente es las licencias porque es uno de los pocos lugares donde uno dice, donde el Estado dice cómo se imagina la distribución del cuidado dentro del hogar y porque los primeros años de crianza es donde más se cristaliza esa desigualdad y se profundiza cuanto más hijos, hijas tenés. Lo mismo en personas mayores, lo mismo en personas con discapacidad. Entonces me parece que ahí hay una clave muy importante y también por la positiva en el sentido de que está estudiado que varones más involucrados en el cuidado tienen menos problemas de salud, mejores niveles educativos en las niñas y a la vez también es un reaseguro para la persona. Si una persona que necesita cuidado tiene más cuidadoras, tiene menos riesgo, digamos, es así. Y también incluso mejora el vínculo, por ejemplo, entre padres e hijos
cuando por algún motivo la pareja se separa, hay un vínculo construido a través del cuidado. Si no, lo que pasa, que es otra problemática muy importante en Argentina, es que la pareja se separa y el padre se separó de los hijos emocional y económicamente, ¿no? Las dos cosas. Y no puede ni dimensionar, piensa, no, mirá lo que me está pidiendo esta de alimentos, un montón de plata. Y no lo dimensiona porque no conoce los gastos de cuidado de una hija o un hijo. Entonces, creo que ahí hay algo muy importante y creo que además que en esta pandemia, todo esto que charlamos, ¿no? De todo lo que pasó dentro de los hogares, tuvo además un correlato muy concreto en que después nosotras estadísticamente para la Argentina aumentamos el año pasado nuestra tasa de inactividad. Y es irónico porque en realidad lo que pasó es que aumentó el trabajo de cuidados y muchas o se quedaron sin trabajo o directamente tuvieron que renunciar porque no podían organizar las cosas. Así que, y lo que estamos ahora peleando hoy en día es, no crean muchachos que porque esto quedó así, la cosa se arregló y nos encargamos nosotras. No, nosotros queremos el mismo nivel de participación que antes, queremos que ustedes se hagan cargo de las cosas, así que esto hay que arreglarlo con más política pública, más chance de que nosotras podamos volver a salir y nos imaginamos en el futuro una sociedad donde haya igualdad en el cuidado e igualdad en el trabajo remunerado, o sea, que todos seamos cuidadores y todos seamos trabajadores y trabajadoras, ¿no? Que cualquier persona se imagine que otra persona, sea su empleador, sea su trabajador, tiene una dimensión de cuidado en su vida y se necesita tiempo, espacio y recursos para hacer eso. Sí, vos decías hablabas de lo obligatorio, ¿no? Hay las experiencias en otros países en donde las licencias compartidas no fueron obligatorias para los varones, en muchos casos los varones no las tomaron y siguieron estando a cargo de las mujeres, y esto tiene que ver también con que las mujeres tenemos la brecha en el acceso al mercado laboral justamente en el momento en el que tenemos hijos o estamos en edad de tener hijos, y son las mujeres que hoy en la Argentina son las más pobres, ¿no? Las que están más fuera del mercado laboral. La mitad de las mujeres que tienen, la mitad de las mujeres que tienen hijos menores de 3 años está fuera del mercado de trabajo, directamente. Lo cual no es algo malo per se, el problema es que en esta sociedad implica quedarte sin protección social, ¿no? Y sin reconocimiento social, porque después cuando vos le das algo, una política pública a esa mujer, tiene una connotación negativa, siempre es una política no contributiva, es decir, ¿por qué? Porque si esta persona está contribuyendo a la economía y es aparte una persona activa, entonces bueno, todo lo que nos han vendido, que es el modelo, digamos, económico de lo productivo, justo da la casualidad que es recontra masculino y todas las cosas que nosotros hacemos parece que son cosas que hace el Estado cuando falla, que es proteger a las personas que están cuidando. Estos días se sancionó la ley de la jubilación que cuenta por hijo. ¿Cómo es exactamente? ¿1 año? Sí. Eso creo que sirve un montón, como que no sé, yo lo escuché y me pareció muy... Tiene que ver justamente con esto que decía, y es un gran logro del Estado Nacional, no es una ley, sino que es un decreto, pero lo que hace es decir, mira, yo he estado, como sé, que la trayectoria laboral de las mujeres es distinta que la de los varones, justamente porque interrumpen su carrera muchos años para cuidar, te voy a reconocer esos años de cuidado como aporte previsional. Y es un montón porque estamos diciendo, contribuiste a la economía, contribuiste a la seguridad social, así que sí, te lo voy a dar. Y no es nada del otro mundo porque muchos países lo hacen y es una forma de reconocer reconocer que los modelos tradicionales de seguridad social fueron armados para los varones. Y además estamos hablando en un mundo formal que es la mitad de los trabajadores y trabajadoras de Argentina. Y bueno, y aparte particularmente muchísimas trabajadoras de la cultura no tienen acceso a ninguno de todos estos derechos y ninguna chance de aportar previsionalmente, ¿no? Pensaba en que para los movimientos transfeministas varias de las conquistas de los últimos años tuvieron mucho que ver con el impulso y con poder comunicar a la sociedad, poder explicar qué era lo que estábamos buscando, ¿no? Ni una menos, el aborto, identidad de género. Es muy difícil de transmitir lo de la necesidad de cerrar la brecha de cuidados o de disminuirla, ¿no? A mí como comunicadora se me hace complicado de explicar, no sé cómo lo ven ustedes, me parece como que hay una narrativa todavía que necesitamos construir para trabajar sobre esto y sí, para es que esto, se lee como queja, ¿no? Claro, todavía se lee como una demanda que no está mal igual, pero es
es como económica, no se termina, ¿no? Como que falta ahí un trabajo de ver cómo hacemos para convencer a todo el mundo de que esto es imprescindible. ¿Ustedes están de acuerdo? Sí, ahí con el ministerio nosotros lanzamos una campaña que recorrió todo el país y un poco en Twitter a veces la pregunta era, pero es necesario, ¿por qué no van directo a las políticas concretas? Y bueno, no, porque una cosa es decir en Twitter lo que yo pienso y otra cosa es construir una política pública con las voluntades de todo el país sobre un tema. Y entonces sí, el tema estaba instalado en algunos sectores. Claro. Y otra cosa es, y nosotros recorrimos con parlamentos territoriales del cuidado cada provincia, y la verdad es que no había una conciencia sobre este tema. Si bien se vivía la problemática, capaz no tenía este nombre, digamos, es difícil a veces. Lo más fácil, yo siempre pienso el ejercicio que invito también a hacer quien nos esté mirando, lo más fácil es pensar quién cuidó de vos y vos hoy de quién cuidas. Y siempre en esa memoria encontrás alguna instancia que decís, esto fue medio injusto, ¿no? Uh-huh. Siempre nos interesa aclarar que esto es por la positiva, no nos interesa un mundo donde nosotras no cuidemos para nada, sino que podamos elegir y que todos puedan cuidar. O sea, no es, y eso es en la crítica de la economía feminista, digamos, no es que el problema es, como decía el FMI, que las mujeres no están todas trabajando en el mercado. No, el problema es que armás un mundo, una economía que no mira el tiempo y no mira la calidad de vida, y por eso lo primero que tiene que ajustar cuando ajusta algo son los sectores que se parecen al cuidado, educación, salud, y no le da lugar, no nos da tiempo. Entonces, si nosotros queremos vidas dignas de ser vividas, queremos entonces más tiempo. Pero eso implica poder conectar esas demandas feministas del cuidado con la agenda de los territorios para que se construyan políticas que no solo que la gente entienda y utilice, sino que después las defienda en el tiempo, porque siempre van a estar en jaque, digamos. ¿Ustedes cómo ven esto? Porque desde la cultura y desde cada una, desde su espacio, sí, hay una idea de comunicar cosas. Sí, a mí me quedó rebotando, pero creo que tiene que ver con esta cosa que decía, por un lado, Amparo, de ir por la positiva, y vos lo retomás ahora, de decir, bueno, es ganancia para todos. Es algo que es nuevo, es experiencial, es una nueva manera de conectar, es no sé qué, pero por otro lado, y me pregunto cómo entra, como sin obligatoriedad no sucede, ¿no? Como, ¿por qué de vuelta estamos en ese lugar? Y si es posible, sin denunciar, cambiarlo, ¿no? No sé, me parece que es, no sé, esa pregunta me hace pensar en cómo se maneja, porque es verdad que desde el lugar del reclamo y de la queja es difícil como construir algo nuevo, pero a veces hay que llamar la atención acá y acá, y si no nadie mira eso, nadie observa eso. Pensaba que son, no sé cuáles, pero como que quizás son distintos lugares. Como el Estado tiene que decir... Sí. Y por ahí, no sé. Pero... Y por ahí nosotros... a ver si me ordeno. No alcanza el tiempo así como estamos viviendo. Y eso también la pandemia lo puso así muy de relieve. O sea, si hacemos, y sobre todo las trabajadoras de la cultura que solemos tener mucho más de un trabajo, no solamente, ¿no? Pero seguro es una particularidad del sector. Si sumamos nuestras jornadas, sumamos las jornadas de nuestros compañeros de crianza, o de cuidados, y sumamos la jornada de cuidados, la cuenta no da. Entonces me parece que si ese registro lo podemos como sociabilizar, en esto de cómo comunicarlo, no tengo ni idea, pero pienso que empezar a darnos cuenta que que patriarcado y capitalismo es una bomba de tiempo, y que si no ponemos esto en discusión, en realidad no discutimos en qué condiciones estamos criando las infancias del futuro y a los pibes de no sé qué y el mundo que estamos haciendo. No va a haber manera, digamos. Y me parece que es eso, como, o yo fantaseo mucho con eso, como, bueno, y si a esto le ponemos ¿cuántas horas? Digo,
8 horas diarias de trabajo, más 12 de clase, más en otros momentos producir mi obra, en mi caso, por ejemplo. Esa es mi cuenta. Y además tengo 2 pibis, tengo exadres, adultes, digamos, tengo otras cosas y lo hago sola. Si sumo más o menos qué sucede en la casa de su padre, no dan las horas de la semana, digamos. Sí. Y yo tengo un estándar de vida que está bien, digamos. Yo siento que hay algo de eso, de que podamos transmitir realmente que el cuidado genera PBI, fin del comunicado, digamos, que hay que como ponerlo muy en, creo que la efectividad increíble que tuvo Ni Una Menos, que pudimos tener con la campaña, que tuvimos, fue como ir a lugares que todos conocían en realidad profundamente, como conectar esto afectivo, emocional, perceptivo con el número, ¿no? Y con los cuidados me parece que eso está al alcance, solo que tenemos que, bueno, por ahí estamos tomándolo como agenda, más como movimiento. Sí, pensaba en lo que decías de la medida, bueno, lo midió la Dirección de Economía y Género, midieron representa el 16% del PBI por encima de los otros sectores de la economía, ¿no? De la industria, del comercio, etcétera. Me parece que es un número interesante para sentarse en las mesas de negociación de la política, pero es eso, la paritaria vuelve a estar adentro de las casas y ahí es donde hay que meterse. Yo tengo como una campaña personal que es muy feminista aguafiestas, como dice Sara Ahmed, que es terminar con el aplauso para el asador. Sí. Te banco mil. No puedo creer. Yo empecé a hacer asado y me di cuenta de que era mucho más difícil hacer las ensaladas. Claro. Obvio, y toma más tiempo y no toma Después vida. estás ahí. Sé que bárbaro. va en contra de esta idea de sumar a las masculinidades y ser felices y todo, pero me parece que en ese aplauso, ¿no? Está todo el tiempo esta idea de, bueno, como ir pidiendo disculpas un poco por lo que estamos demandando, que es básicamente tener tiempo, ganar lo mismo, no volvernos locas, ¿no? O sea, forma parte de todo, no enfermarnos, todo esto que está pasando con la pandemia que describió Lucía hace un ratito, todos los síndromes que estamos sufriendo las mujeres y las identidades feminizadas. Entonces, a mí me gusta resumirlo así, como en una campaña de no aplaudamos más al asador porque, salvo que vayamos a aplaudir a las ensaladas o que empecemos a intercambiar, es como, ¿no? Explico un poco más qué representa esta idea de que una vez que un señor cocina, se lo aplaude y todas las otras veces que nosotros cocinamos no nos aplaude nadie, ¿no? Entonces como que los gestos de los varones que están asociados a las tareas de cuidado de alguna manera, que tienen que ver con hacer la comida. En este caso, ellos necesitan que aplaudamos cada vez que tienen un gesto de estos y nosotras lo tenemos naturalizado, nosotras nadie nos aplaude. No pedimos aplausos, pero bueno, por lo menos que dejen de aplaudir. Es una linda consigna, ¿no? Sí. Es bastante clara. Sí, un aplauso para la milanesera, no sé cómo. Claro, Sí, yo creo que cuando logremos eso también desde lo cultural, incluso la inversa, ¿no? Que sea políticamente incorrecto que alguien te diga, uy, te dejaron de niñero, ¿viste? Como que lleguemos a eso, yo creo que eso es el plano cultural definitivamente. Después, quizás lo de lo obligatorio viene por esto también que decía Ingrid, que es que no es moco de pavo. Estamos haciendo gratis el 16% del PBI. Entonces, en una sociedad donde el tiempo es plata, dedicar tu tiempo a hacer algo que no genera plata, tiene un costo. Entonces, vos tenés que distribuir ese costo. Estoy diciendo muy económicamente cuando sabemos que igual el cuidado tiene muchas cosas lindas y por la positiva, pero en la cabeza, digamos, de quienes se sientan en las mesas chicas, que son todos varones, es eso. Tiene un tiempo, tiene un costo, bueno, ya lo asumieron gratis las mujeres, sacar esa gratitud y distribuirlo y encima, bueno, no hay ningún interés para que eso pase. Entonces, de ahí viene como la obligatoriedad. Vos imagínate que hoy la licencia por maternidad es una prohibición de trabajar directamente para nosotras, no es que vos elegís. En cambio, los días por maternidad, bueno, si querés los tomás, ¿no? Y como se han hecho en otros países, si querés. Y el si querés es raro, porque vos aún podés ser el mejor padre del mundo, pero ves que ninguno de nosotros en la oficina se lo está tomando. Y vos te lo vas a tomar y capaz justo en el ascenso vos no estás y ya vieron que vos sos el que faltás. Entonces, por eso, la obligatoriedad en ese sentido
te aplana, lo despersonaliza, dice, esto es una responsabilidad de todos y todas. Eso es lo que le toca a la política pública, pero seguramente desde lo cultural hay mucho para cambiar para que esto aparezca, digamos, por... Sí, la obligatoriedad quita, aparte del lugar de, si no, es como, bueno, no tiene ambición, no está, se corre, cuando nosotros no tenemos esa elección. Entonces, Exacto. me parece que es más justo en un sentido. Sí, yo creo que tenemos que ver claro que esto es muy funcional al sistema económico, entonces no va a ser una cosa que hace siglos está así. O sea, no lo vamos a cambiar de un año para el otro, pero vamos con conquistas concretas que sean así como definición de política pública, que saquen una tajada para nosotras, porque si no, vemos que somos mayoría en los deciles más bajos de ingreso, somos nosotras las mujeres. Y bueno, eso es porque estamos cuidando. En Argentina, si vos tenés un hijo menor de 15 años, tenés muchas probabilidades de estar en los primeros 2 quintiles de ingresos. O sea, los hogares con más responsabilidad de cuidado son los más pobres de Argentina. Así que está conectado. Y un poco a veces lo que nos pasa todavía en el ámbito de la política es como, está bueno esto de los cuidados, pero viene después, porque primero tenemos que arreglar esto, la pobreza, el desempleo, y después cuando vos mirás y abrís, resulta que todo está lleno de cuidados, o sea, el desempleo, la pobreza, la informalidad. 1 de cada 2 mujeres informales en Argentina es una trabajadora de casa particular, entonces, ¿por qué no vamos a estar, o sea, mirándolo así? Te vamos a esperar a vos que sigas con un modelo de hace 50 años que estaba bueno, pero no nos completó a nosotras. Porque aún en la mejor versión, esto que decía Ingrid, de la mejor versión del modelo del varón proveedor, ¿no? Como, bueno, la mujer se queda cuidando, es una familia heterosexual y el varón va y trabaja y vuelve. Aún en ese hogar siempre hubo una paritaria muy desigual y relaciones de sometimiento. Entonces, bueno. Sí, y además pensar en estos hogares hoy es una mentira, digamos, porque los hogares heterosexuales, en donde hay una mujer, un varón y 2 hijos, o 2 hijas, o 2 hijes, ya son una ucronía. Son la excepción. Son excepcionales. De hecho, todos los números indican que lo que va a quedar de la pandemia, las más perjudicadas otra vez van a ser las jefas de hogar monomarental, es decir, las madres solas con hijes. Esas van a ser las que van a quedar más pobres después de todo esto, con lo cual otra vez miramos los cuidados, o sea, es esto, la base de la pobreza. Pensaba que lo dijiste recién, hablaste de las trabajadoras de casas particulares y sobrevolamos un poquito el tema, pero no nos metimos. Me parece que también es un eje muy importante para nosotras privilegiadas que no pudimos contar con las trabajadoras de nuestras casas durante la pandemia y más. Y bueno, ahí ellas eran las que se ocupaban también de los cuidados, además de la escuela como espacio de cuidados y de otras cosas, ¿no? Y es una de las principales fuentes de empleo en la Argentina para las mujeres, si no la principal. Sí, de hecho nosotros vemos que se perdieron más o menos 250.000 puestos de trabajo en el sector de casas particulares en el último año. O sea, es un montón y el 65% de ellas está debajo de la línea de pobreza. Y está bien que traigamos este tema, porque nosotras como mujeres de clase media, blancas, esto es un tema muy racializado. Y además, la realidad es que en esta sociedad, cuando tenés un poco más de plata, podés delegar tus responsabilidades de cuidado en otras mujeres más pobres, eso sí. Y ellas no pueden. Y lo más hipócrita para mí que pasó en este año de la pandemia es que vimos escenas de gente famosa, incluso aislada, con las trabajadoras de casa particular pasando atrás. Nosotros hemos escuchado a las trabajadoras, nos han llamado porque nos las dejaban salir de los domicilios a veces, que es lo peor porque las que están en cama adentro son las que están en las casas de ingreso más alto. O le han dicho, no, bueno, como cobras el IFE no te transfiero, o si no viniste, bueno, no sé, yo no te voy a transferir. Entonces, todo eso hizo que se perdieran 250.000 puestos de trabajo y las que sí están registradas no les pagaron ni siquiera los aportes, cuando los aportes a veces son 500 pesos. Que para muchas familias en el país puede ser bastante, pero hoy en día para quienes se emplean, no. Entonces, creo que ahí toca algo más hacia adentro, incluso del colectivo de mujeres y diversidades, que es poner un poco ahí de autocrítica, porque es la mitad más rica del país la que está contratando esto y no tiene plata para sostener un buen puesto de trabajo, alguien que verdaderamente lo... No, es un nivel de impunidad tremendo, no sostener eso, o sea, no tiene otro ingreso, no hay manera de conseguir trabajo en ese momento, es
muy como cínico, no podemos hablar de feminismo si no integramos, o sea, todo, si no pensamos en la lucha de clases en su conjunto, ¿no? Totalmente. Y creo que lo más importante que podemos hacer es siempre hablar de ellas como trabajadoras. Ellas no son miembros de la familia, es verdad, uno se encariña, pero no son miembros de la familia, porque si no, vos reemplazás sus derechos con una pertenencia familiar. ¿Viste? Con amor. Con amor, y ya nos lo hicieron a nosotras, nosotros no podemos reproducirlo. Tremendo. Y creo que hoy están dadas las herramientas para que, y tenemos una ley que es modelo en América Latina. Bueno, no hay excusa para que no estén ellas con todos sus derechos, y es un sector que nosotros venimos peleando en el Ministerio de las Mujeres, que lo consideren estratégico también, porque está bien, si no la recuperación económica es toda con los sectores que no nos emplean a nosotras, construcción, bueno, entonces esto es importante para nosotras y también es importante para las familias que las emplean, porque sí, hay además una crisis de cuidados ahí, entonces no es un privilegio, es un sector que vive y que tiene estas problemáticas en todas partes del mundo, y particularmente en Argentina tiene hasta raíces como colonialistas, ¿no? Una cuestión ahí colonial todavía de los vínculos, y que si sos migrante todavía peor. No sé si quieren agregar algo sobre este tema o... No, está clarísimo. Todo lo dicho. Quería preguntarles, porque estábamos hablando de cuidados y estamos hablando de maternidades, si a ustedes la pandemia las modificó como madres. Bueno, no sé, Lucía todavía, pero, pero las que ya... Te modificó el cuerpo, eso es Sí, re sí. Pero porque me hizo caer la ficha a mí personalmente de que no quería ser esa que estaba haciendo. Porque para que el cuidado sea placentero, gozoso, amoroso, no tiene que estar puesto, no tenemos que estar al borde, digamos, eso es. Y sí, yo en modo madre proveedora que todo lo puede, en un momento tenía unos pibes que rebotaban por las paredes, que no podían más, que no se vinculaban con otras niñas, que no sé qué, y yo era una energúmena frente a la computadora todo el día sin moverme, con poco registro. Mala madre. Mala madre. Entonces sí, o sea, para mí fue, pudiendo, digamos, fue un planteo de, bueno, estoy pauperizando un poco mi vida en un montón de sentidos, pero también decidiendo que hay determinado tiempo que prefiero dedicarlo, sobre todo porque hay como una carga de angustia de no saber cómo va a ser la vida de ellas, digamos, que la sienten ellas, que, bueno, yo tampoco sé y me produce muchísimo desasosiego eso, pero sin duda lo mejor que puedo hacer en esta es por lo menos construir una épica de que van a tener una vida más copada, digamos, que la nuestra. Así que a mí en eso sí, como es un registro de que en realidad la productividad no estaba tan buena, se me hizo muy, muy palpable. Sí, a mí también me estaba tratando de acordar los tres síntomas que decías en las mujeres. Ansiedad, depresión, insomnio. Todas. Check. Sí, no, para mí fue muy duro también, porque queriendo minimizar los efectos en mis hijas de no poder encontrarse, tienen 10 y 12, o sea, están en una edad como muy de donde la sociabilidad es re importante, queriendo compensar y limpiando y cocinando y trabajando un montón de horas y los Zoom, viste, como esa cosa imposible, y sabiendo que hiciera lo que hiciese no podía no evitar esos efectos negativos. Eso me frustraba más, porque además si te rompes el lomo y conseguís algo, es como que, bueno, tiene como... sí, fue medio desesperante. Lo que pasa es que todos estos síntomas que describía Lucía, me parece tienen que ver también con la carga mental, ¿no? de las mujeres y las maternidades, y esta cuestión de sentirnos culpables y responsables
Sí, nuestras hijas están todo el día en la computadora porque no los puedo atender, o comieron milanesas todos los 7 días de la semana porque no había otra posibilidad mental ni temporal, ¿no? Hay algo ahí también de erradicar y que tiene que ver con que se vuelvan a generar esas redes de sororidad y de contención entre nosotras para hablar de esto, para saber que que nos pasa a todas, porque si no siempre me pasa, también la pandemia nos encerró y nos dejó pensando que lo que nos pasaba a cada una nos pasaba solo a nosotras, sí. Y esto que se viene, que estamos conversando y que ponemos en escena, no, nos pasa a todas. Estamos juntas, hermana, en esta también, ¿no? Me parece, no sé si lo viven así. Sí, si no la exigencia, sí, en un momento empezar a compartir es medio vital, es como compartir con otras mujeres y hablar, porque nos encerramos mucho, bueno, literalmente, y todo lo demás. Sí, alivia, no hace que, no sé si es una solución, pero bueno, es lo que podemos hacer siempre, mediar con el discurso y empezar a reflexionar. Sí, también bajar la fantasía de productividad en las pibis, ¿no? También. Porque esto, la escuela, mis hijas tienen la misma edad. Sea como sea, en el formato que haya sido, pero esto de que no están aprendiendo lo suficiente, no están no sé qué, ¿no? Como bueno, y demandas incluso desde los padres hacia la escuela. Esto le está pasando al mundo entero, como si les pibis se pierden 2 años de escuela, bueno, ya está. Sí. Fin. Sí. Pero para mí eso es cuando conseguimos movernos de la fantasía esta. De yo la peor de todas también es una fantasía de ser más. Total. No, ni la peor de todas, ni mi hija, el que no aprende, estamos todos en la misma, como algo de hacerse parte de la masa, ¿no? Como, bueno, sí. Yo tuve un momento crítico que fue que en un momento una de mis hijas viene y me dice, te tengo que decir algo, no hago la tarea hace 3 meses. La amo. Bueno, ya está. Así, la exigencia creo que a todas nos corrió, y a los niños también, como de esto, de una productividad que era imposible, o sea, nos sostenemos entre todos y en el intercambio, ¿no? Nadie puede generar solo, hacer todo lo que tiene que hacer solo por voluntad propia. Vos lo dijiste al principio, lo mencionaste al principio, esto de, bueno, estamos buscando cómo sobrevivir, la cuestión estética está un poco dejada de lado. Quería preguntarles a todas cómo afectó, o cómo afecta la creatividad toda esta exceso de tareas a las que no estábamos acostumbradas, por lo menos nosotras, ¿no? Hay muchas que sí, pero no, por lo menos yo no. Sí, no sé, particularmente en el teatro está muy difícil, venimos como muy golpeadas las trabajadoras de las artes escénicas. Como no hay muchas salidas, es bastante desesperante la situación para todas y todos, y aparte, entonces como encima tenés la presión de tener que crear, por eso decía, no tenemos resto para discutir estéticamente. Hemos discutido en grupo cómo pedir nuevos subsidios, cómo hacer con las clases que no se pueden dar clases, cómo hacer teatro o cómo inventar otro dispositivo para reemplazar nuestra actividad, pero sí, yo creo que eso empieza a dañar un poco. Digo, tenemos una trayectoria en las artes escénicas de que lo que hacemos es muy bueno y muy creativo por la falta de recursos, porque ponemos una caja de cartón en vez de no sé qué, pero ya está, 20 años, ya dame... Es un sufrimiento, un flagelo, ¿no? Sí, creo que en algún momento se agota, siempre va en la mente, sigue pensando y tenés buenas rachas de creativas o de escritura, qué sé yo, pero eso es desde lo personal. Después las condiciones están más complicadas. Amparo.
Bueno, es que el cine, las artes audiovisuales, pero el cine teníamos una crisis antes, entonces ahora... Claro, bueno. Yo soy de la idea de que, pero de nuevo, porque trabajo en una disciplina donde no es el cuerpo lo primero que pasa. Que no vamos a poder narrar esto por un tiempo. No importa si hacemos el ejercicio, el esfuerzo de hacer que lo narramos, porque hay que... Bueno, no sabemos todavía. Y nuestro sector en particular está atravesando, o sea, pasa algo muy fuerte, que es que hubo un cambio de paradigma en las formas de consumo de los discursos audiovisuales, y eso, de nuevo, el Estado, ¿y qué hacemos? Digamos, todavía no está derivando en una forma de sostén de la actividad. Entonces, estamos realmente complicados porque no tenemos dinero para producir y estamos corriendo, ahí sí, me parece, les cineastas incluso, un poco de atrás. Y bueno, y el instituto ni hablar. Entonces es difícil pensar qué le pertenece a la pandemia y qué no. Ahora, como documentalista en particular, creo que ha habido algo de que la ficción cinematográfica está yendo a lugares cada vez más lejanos y que la posibilidad de experimentación, de pensar, de tener discusiones estéticas está cada vez más vinculada al real, ¿no? Como si nuestra posibilidad de simbolizar estuviera más en diálogo con el real en Instagram y el real en el cine, digamos, ahí hay algo. Y la contemplación a nosotros nos sirve, o sea que lo que pasa es que no nos da de comer, que no es joda. Y sí, sin duda, la discusión sobre, o sea, cómo se nos primarizó la vida y se trata de sobrevivir y punto. Entonces sí, la cultura eso no es esencial. Bueno, para respirar, comer, tomar agua y no sé qué, quizá no sea tan esencial, pero esa no es una vida que a mí me interese, digamos. Entonces creo que sí, la cultura es esencial y necesitamos que se empiecen a pensar también maneras de que realmente esto de que, qué regalo, porque haces algo re lindo, entonces ¿quién tendría que pagarte por eso? Ya está vetusto, digamos. Tenemos que encontrar la manera de que haya un ingreso razonable para hacer esto que nos hace... Si lo hacemos todo lo desafiante que pretendemos, bueno, también crecer como comunidad. Sí, veníamos atrasados y esto atrasó muchísimo más. Bueno, a ustedes no les tiene que haber aumentado la creatividad obligatoriamente. Sí, yo pensaba varias cosas mientras las escuchaba. Primero que obviamente que particularmente en esta ciudad es muy importante cuidar el sector estratégico de la cultura con mucha más fuerza de la que se cuidó, me parece lo primero. Segundo, que algo que siempre le pregunto a mi compañera es como que miro las series que salen ahora y digo, ¿por qué no salió ninguna donde ya se acepte que estamos en pandemia, ¿no? Porque viste que ves como una vida que, hay que algunas, ya no es. Hay algunas, sí. Y siempre me dice, porque nadie quiere ver eso. Claro, la gente quiere como ir hacia otro lugar. No, es re claro, hicieron estudios y te dicen que no, que no, el contenido claro, no lo quieren. Porque querés como recordar algo de lo anterior. Pero después, por otro lado, pienso que es muy loco esta soledad que sintieron cada una en estas circunstancias, porque es un poco lo que hace la sociedad con la maternidad también, que es como que hay instructivo para todo, hay como socialización de todo, pero justo esto resulta que vos intuitivamente lo tenés que saber qué hacer, ¿no? Y estás sola. Y es una creación moderna eso, porque en realidad la gente cuida en comunidad hace mucho más tiempo, mucho más siglos. Lo que pasa es que con esta sociedad de donde te venden que vayas de la casa a trabajo y que todo se centra en la familia nuclear y la comunidad, lo comunitario es solo para los pobres, también está esa cosa implícita, ¿no? Es como que no hay comunidad y entonces pareciera que no tenés esa tribu para cuidar. Después, en mi caso, como más de la función pública, la creatividad la tuvo que estar, digamos, a la orden del día. Lo difícil es que uno hace política pública en diálogo todo el tiempo, yendo a lugares, territorios. Y hubo un gran momento donde no podías tener una conexión con eso, ¿no? Así que ahora estamos, digamos, volviendo al ruedo, pero
muchos de los parlamentos territoriales que iban a hacer en cada provincia fueron Zooms, y uno se pierde un montón de cosas con eso. Pero bueno, hay que cuidarse al mismo tiempo y sí, en mi caso no creo que fue una cuarentena con privilegios, en el sentido que tenía un trabajo formal, fijo, y sé que en la cultura todo eso no ocurrió. O sea, yo tenía un salario a fin de mes, ¿no? Entonces no puedo quejarme bajo ningún punto de vista. Aparte tengo un compañero con el que repartimos mucho las tareas de cuidado, pero la realidad es que creo que también una responsabilidad del ministerio es poder mostrar la diversidad de hogares que hay, la diversidad de situaciones. La problemática que apareció en la tele es de un sector específico. Acá tenemos muchos más problemas. Hay muchas que no es que teletrabajaron y cuidaron, se quedaron sin trabajo y además cuidaron. Y bueno, es como diversificar, hacer esa foto más colorida y con más diversidad es parte de lo que tenemos que hacer de parte del ministerio en este contexto que es tan difícil, y bueno, que además en la cultura particularmente veníamos ya de una crisis del sector. O sea, ahí la cultura del Estado es todo, y si el Estado no está poniendo ahí, porque es un bien público la cultura, y los bienes públicos no los regula el mercado, es así. Sí, y hay algo de que, a pesar de que no estén los espacios públicos o que uno no pueda ir al territorio donde va a hacer las cosas, el hogar se volvió el escenario central de las creadoras, los creadores, y eso es como decíamos, no se ve y se naturaliza, pero nosotros empezamos a usar eso como en nuestras ficciones, empezar a verlo, a exponerlo, apareció como la intimidad, ¿no? Sí, es que el hogar siempre hay una feminista, esa Mona Cholés, que escribió el libro En Casa, como la casa y estar en tu casa estaba desvalorizado, o sea, estaba como algo negativo. Ay, no tenés plan para hoy, ¿viste? Y ahora de repente pasamos un montón de tiempo y eso sí está bueno ver, capaz ese cambio, ese reflejo que vos decís, porque es un lugar central y nos ayuda a nosotras también, es así. Si se sube el estatus del hogar como espacio de todo, nos ayuda a nosotras, que medio que por definición terminamos pasando más tiempo en él. Bueno, muchísimas gracias por haber participado en esta charla. Gracias a las trabajadoras del complejo por este espacio de Infinito Movimiento. Fue un placer compartir esta charla. Igualmente. Igual. Gracias. Gracias.